prohibición, morbo, posiciones, secretos, cosas oscuras. A eso es a lo que todo el mundo se refiere cuando hablamos de una filia o una parafilia sexual. Todo lo desconocido lo etiquetamos y comúnmente lo ponemos, lo tachamos como algo negativo, algo perverso, algo que no hace la gente correcta y decente. Las parafilias, las filias, mejor conocidas en el mundo de la sexualidad como comportamientos sexuales o expresiones comportamentales de la sexualidad, tienen una gama impresionante de posibilidades para enseñarnos qué es lo que nos gusta, cómo es lo que nos gusta y por qué es tan prohibido. Bienvenidos todos a Mundana, donde siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido. Yo soy Ana Cerón y te agradezco profundamente una vez más que estés conmigo abriendo el panorama y la posibilidad de vivir un erotismo más sublime, más real y sobre todo en tu propia piel. Dejar de imitar otras cosas para poder nosotros empezar a sentir en nuestro propio cuerpo. Expresiones comportamentales de la sexualidad. Ese es el programa de hoy. Hoy develaremos la realidad de qué son, por qué ocurren y si realmente son tan malos. Ojo, en la sexualidad y en el erotismo no hay nada malo. Solamente son situaciones, a unos les agradan, a unos les acomodan y otros definitivamente prefieren no probarlo. Pero de ahí a que esté mal es completamente diferente. Nuestro hashtag de hoy, como siempre, va a ser erotismo funcional. Necesito no solamente que hagamos tendencia, sino que de verdad sea una enorme tendencia la que hagamos, porque todo el objetivo de Mundana es conseguir que nuestro erotismo, nuestra feminidad o masculinidad, nuestra manera de expresar nuestro deseo y placer, nos funcione y no nos sentamos ni avergonzados ni juzgados por otros o por nosotros mismos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme y comenzamos con esto de qué son estas expresiones comportamentales de la sexualidad. Y yo quisiera empezar con el ejemplo de 50 películas, empezando por las 50 sombras de Grey, Garganta Profunda, ¿cómo se llama? Naranja Mecánica, y todas estas películas, ¿cómo se llamaba también el de la Sharon Stone que cruza la pierna? Basitos básicos, Basic Instincts. Basic Instincts. Bueno, todas estas películas en donde comúnmente ponen a esta mujer que asume y aguanta un montón de acciones y deseos y perversiones. Acomódate el micro, por Me favor, acomodo que el dice micro. que no se oye. ¿Dicen que no se oye bien? Estas películas que hacen perversiones y que hacen que nuestro deseo se vea limitado por lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es una filia o qué es una expresión comportamental de la sexualidad? No es otra cosa que el gusto por algún tipo de acción, actitud u objeto para poder disfrutar del sexo. Y ahí es la parte más importante, señoras y señores. Si tienes filias o no, no es tan importante como que éstas nunca rebasen los límites. ¿Y de qué límites estoy hablando? Esto se vuelve no patológico, pero sí importante verlo ya en terapia, ¿sí? Cuando solamente con un tipo de zapato, un tipo de posición, un tipo de lugar, un tipo de ropa, solo así puedo yo gozar de la sexualidad o tener un tipo de excitación. ¿Volvemos a empezar? Es que no se oye. Apágalo y volvemos a empezar. No, es el micro, no se oye. Por eso, pero no puedo poner a la gente esperando, entonces lo hago sin micro. ¿Puedes acercar, por favor, y lo hacemos sin micro? Necesito que me digas, por favor, porque estamos... Sí, por eso. ¿Sí? Sí, continúa Okay. y a ver si ya... Sí, es que sí. Ok. Perdón, señoras y señores, parece que el micrófono, por cierto, tengo que decirles, gran paréntesis, nunca había tenido yo un Mercurio en retrógrado como el que estoy teniendo. Gracias a Dios acaba el día 18. Porque de verdad, nunca me explotó la computadora, se perdieron datos. Los programas que hemos hecho en Mercurio en retrógrado han sido programas que han tenido que repetirse o partirse porque se desconectan. Entonces, señoras y señores, si nuestras comunicaciones no están bien y la tecnología nos está fallando, quedan todavía 6 días para tener un montón de paciencia y saber que no podemos hacer absolutamente nada más que fluir y tomar conciencia de lo que está pasando, porque además de que no solamente es el Mercurio en retrógrado, me parece que es la actitud que necesitamos tener todos los días en nuestra vida. Gracias por el paréntesis y regresamos con las filias, no antes sin decirles que mi Mundana me acaban de decir que tenemos
9 o 10 de estos nuevos que encontramos esta tela que siempre nos había encantado, y también esto del animal print y todo, que pensé que puede ser parte de todo lo que estamos hablando del día de hoy. Te recuerdo que Mundana es una ropa hecha para disfrutar de tu desnudo. Gracias a las bolsas, a las medidas, al tipo de tela que tiene, puedes recorrer tu cuerpo, erotizarte, sentir tu desnudo, sin que nadie vea tu desnudo, aunque no traes nada abajo. Es muy interesante la sensualidad que podemos empezar a sentir hombres y mujeres cuando realmente asumimos nuestro desnudo. El hashtag de hoy, como siempre, es erotismo funcional, y regresamos con filias y todo tipo de actitudes, acciones y deseos que han sido calificados por otros como indecentes, indebidos o enfermizos, cuando ninguno de estos ocurre. El único problema es, repito, cuando tú solamente sientes excitación ante un tipo de situación, ante un tipo de zapato. O sea, si la señora no trae la uña pintada de rojo y el tacón negro o rojo, entonces el señor no tiene una erección o no disfruta de la sexualidad, o ella misma, ¿no? Cuando la persona necesita estar en un lugar lleno de luz para que pueda ser y pueda ver a la persona solamente desde la espalda. Es tan interesante entender las filias y los comportamientos. Dentro de los comportamientos encontramos el exhibicionismo, que es me gusta que me vean mientras bajo, mientras beso y mientras cojo. Mientras el voyeurismo es aquello que me encanta ver. Yo soy curioso y soy metiche. No quisiera usar muchos nombres, hay más de 100 nombres y aquí traigo 60, pero más que los nombres necesito que sean las actitudes a las cuales te puedas tú referir. Y si encuentras que te molesta algo, hoy atrévete a decirme cuál es tu filia, cuál es tu fetichismo, qué te gusta. Entendamos que fetichismo es algo que me fascina, que hace que sea más interesante todo esto. Pero cuando sin ello no gozo, ahí completamente pierdo ya la capacidad de tener un erotismo en libertad. Porque cuando yo necesito algo como el alcohol, las drogas, un tipo de masturbación, un tipo de traje, entonces estoy usando más la cabeza. Recuerdo que el erotismo se vive en la piel y se siente. Por eso para mí es tan importante que te des cuenta que no es tan importante qué te gusta, sino cómo lo quieres disfrutar y poder identificar si lo traes en la cabeza o tu cuerpo reacciona. Más grandes del universo. La axila de mi amante. La axila de mi amante, el aroma de la axila de mi amante, la manera en la que yo puedo olerlo y lo que le pasa, por eso te digo que es una reacción a mi cuerpo, la excitación que yo siento al sentir la feromona, ese aroma, que es un aroma de alguien que está vivo, que tiene, que siente, que suda, que está y que desea. Entonces, a mí oler una axila, poner en las nubes. ¿Qué te pone en las nubes? Y muy importante, platícame también si tienes vergüenza de alguno de los gustos que tienes. Desafortunado, claramente es que nuestra pareja critique el tipo de deseo que tengamos en vez de que lo platiquemos. Y en esta crítica yo empiezo a retraerme y a dejar de ser libre. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo voy a aceptar yo un tipo de cosa así? No es que la aceptes o no la aceptes, pero no la tienes que criticar. Y ojo, cuando nosotros usamos algún tipo de... ya sea el leather, maravilloso, el arte, esto es japonés, el arte de amarrar a tu pareja, pero son amarres muy interesantes. Importantísima y para poder vivir todo este tipo de expresión comportamental de nuestra sexualidad. Con nuestra pareja, acuérdense que pareja es la persona que estoy compartiendo en el momento mi erotismo, definitivamente necesitamos tener acuerdos y palabras importantes, palabras que detengan. No sé si yo te digo, creo que hasta aquí, es hasta aquí. Necesitamos estar de acuerdos, hacer una... atrever a hacer las cosas sabiendo que vamos a respetar sus límites. Y cuando dicen, no sé, si voy a decir anaranjado, cuando yo diga anaranjado es todo lo que quiero, o ya no más, o espérame, o permíteme, o cambiemos de posición. Parte importantísima para vivir nuestras expresiones comportamentales de la sexualidad es tener la suficiente confianza, y para eso tenemos que tener palabras y acuerdos. Hashtag erotismo funcional. Los cuales
encantan. Bueno, Díganmelos. hola, Cristian dice, ¿qué pasa cuando no se comparten las filias? ¿Se cede por deber y dónde queda el placer? No, querida. Fíjate, ceder, yo tengo un taller que se llama Cede sin ceder tu vida. Hablando de talleres, 4 de noviembre empezamos con Yo 1, 4 de noviembre, Yo Erótica 1, para informes a anaceronerotóloga@gmail.com. Ahí te dan informes. ¿Qué pasa cuando cedes? Cede. Es que vas a acomodar en donde lo quieres. ¿En dónde lo quieres? Tú dime en dónde me lo pongo. Ahí, es que a la hora del movimiento se... Si alguien sabe de buenos micrófonos, por favor, sobre todo si pudieran ser de diadema, sería genial. No los encuentro, pero ustedes son una tribu. Eso ya tienen cliente conmigo, por favor. Regreso a la pregunta, ¿qué pasa cuando cedo por obligación y dónde queda el placer? Por obligación no se cede. Ceder requiere decir, hoy sí, pero tenemos este tipo de limitaciones. Sí, pero yo quisiera tener 4 orgasmos antes, o quisiera algo que a mí me gusta y luego te lo doy a ti. Entonces ahí ya está equilibrado. ¿Dónde queda el placer? En donde dejas tú tu propia necesidad de tener placer. No es cierto que te tienen que dejar porque no compartes los mismos gustos, pero sí se pueden hartar y entonces desvincular. Repito, si tú no estás de acuerdo porque te duele, porque no te parece correcto, necesitas hablarlo con tu pareja. Intentarlo puedes siempre y cuando tú estés a gusto. Y si la práctica no te produce tantísimo placer, pero tú ya tuviste 3, 4, 5 orgasmos, ya le diste la vuelta a tu cuerpo, ya te azotaste 4 veces, cariño, no te importa, porque entonces esta excitación y todo lo que tu cuerpo se exacerbó es lo que está complementando a la otra persona. Entonces, muy importante no es el qué, es el cómo. Y repito, hay prácticas que hay personas que no estamos dispuestas a acceder a ellas. Entonces lo que podemos hacer es decir, te veo, te acompaño, pero no es parte de lo que cotidianamente queremos hacer. Lo que yo sí sugiero es que te cuestiones si no lo quieres porque te dijeron que era malo, si no lo quieres porque te parece terriblemente ridículo o atrevido, ¿por qué no lo estás haciendo? Y platica. Menos adjetivos puedas poner en esta explicación que te des tú a ti misma, más honesta vas a ser contigo y vas a descubrir qué es lo que está pasando. Y también podrías ver, bueno, esto no, pero hasta dónde sí. Hasta dónde sí, de toda esta experiencia que quiere llegar la otra persona, hasta dónde yo llegaría. Me parece. Platícame, por favor, en un DM, cómo te fue y qué piensas. Si no estás de acuerdo, se vale no estar de acuerdo. Creamos en este espacio un lugar de discusión para poder respetar a todos, pero también abrir nuestra mente. Yo te repito que no, aquí no se trata de cambiar tu mente, sino de abrir el panorama mental que tienes. Hashtag erotismo funcional, tenemos comentarios. Me tomen el cuello y del pelo, algo de mordidas, pero no fuertes. ¿Es normal? ¡Ay, qué rico! Es normalísimo. ¿Por qué? Porque a la hora que te jalan, estás sintiendo la fuerza y el deseo del otro. Una cosa es que te desnuquen y te descabellen. Ojo, hay una práctica que es más de hombres, aunque en el Oriente se practicó mucho en Japón, en los 1800, y todavía está en boga, ¿no? Esta parte de ahorcar. Esta es una de las filias que a mí me parecen, bueno, a mí las filias me parecen muy interesantes, pero necesitamos tener una confianza inmensa con nuestra pareja y no perder el control, porque a la hora que el otro está teniendo el orgasmo y me aprieta, me puede ahorcar. Por eso les digo que son actos de muchísima confianza, y algo que yo en los talleres que doy de parejas cuando están buscando otro tipo de relaciones y vínculos sexuales, les digo que necesitas estar en el momento en donde todavía controlas tú los impulsos. Porque repito, no es lo mismo que te den una mordida a que te encajen o te lastimen, y a la hora que tú te paras, lastimes al otro y empiece una parte desagradable, en vez de poder yo sentir en mi cuerpo este agrado. Repito, si tú estás a gusto y a ti te gusta, no sé qué digan los demás, si a ti te gusta y tú lo disfrutas, porque también cuando eres observador, puedes darte cuenta de cómo le excita al otro y si está incluyendo. Entonces ven, si hay maneras de hacer las cosas. Si el otro está en Cloud9 y te estás viendo que está imaginándose cosas, bueno, qué bueno que tenga fantasías sexuales, pero a mí me parece que cuando accedemos
a tener algún tipo de práctica cediendo con el otro o accediendo a tenerla, tiene que haber este contacto absoluto con el otro para estar conectados y sentir la confianza. Entonces, todo lo que hagan necesita haber miradas y, repito, palabras claves para poder parar a tiempo, no lastimar a nadie y no dejar un mal sabor de boca. El no respetar esto puede hacer que la pareja se aleje completamente y la vinculación sí pueda terminar, porque un vínculo erótico sexual sin confianza es imposible, imposible que realmente exista. Entonces, mucho ojo cómo hacemos las cosas, ¿no? Y hay gente que me dice, oye, las nalgadas, ¿son buenas o son malas? Depende de cómo des las nalgadas. Dentro de la parte sado, ¿sí? No es lo mismo dar una nalgada así que dar una nalgada con estos 3 dedos. Entonces, aquellas personas que quieran probar las nalgaditas, no las prueben como se está nalgando un niño, sino siempre van a ser con los, más bien con las falanges de los dedos, ¿sí? Y el sonido, no es lo mismo un sonido así que un sonido así, es como huequito el sonido. Ese sonido excita a la piel, porque también nos puede excitar un poquito de golpecito, porque hace que circule la sangre, porque despierta el cuerpo. Una cosa es eso y otra cosa es que me des con una liga, ¿verdad? En el clítoris. Entonces todo tiene medidas. ¿Otra vez el micrófono? Sí, póntelo del otro lado arriba, por favor. Yo creo que ya no es el micrófono, yo creo que tendríamos que cambiar ya el micrófono, no, porque no creo que... Se ha estado escuchando bien, lo que pasa es que ahora como no lo tienes bien. A ver, sí, ya podemos seguir, por fin. Gracias. Vamos a ver por si... favor, díganme si así está mejor y si no lo empiezo a hacer sin micrófono. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la práctica que a ti te gusta? Repito, hay prácticas para mucha gente que son asquerosas, pero no son asquerosas para quien las gusta. Pero sí es normal que alguien quiera que... Voy a quitar el micro. Vas a quitar el micro. Sí. Ya nos van a quitar el micro. En el momento en que nosotros, ¿ves? La libertad. Si tú te estás teniendo un tipo de erotismo en donde algo te está estorbando, como ahorita nos estaba estorbando el micrófono, para poder fluir, quítatelo, no lo necesitas. Ahora, muy importante, ¿qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con los juguetes? ¿Qué pasa con los uniformes de maestra? ¿Y qué pasa con todo esto? Lo único que pasa es que son papeles que yo estoy tomando, diferentes papeles que tomo, diferentes personalidades que uso para atreverme. ¿Qué es lo que hace un uniforme? ¿O qué es lo que hace un juguete? ¿O qué es lo que hace un látigo? Simplemente me pone en una posición de un personaje. Los personajes en los comportamientos, en las expresiones comportamentales de la sexualidad son muy importantes. Te recuerdo que es un rol y el rol lo puedes asumir en la cama y el tiempo que tú quieras, pero no necesariamente tiene que ser siempre igual. Hay personas que me dicen, es que Ana, yo un día acepté hacer leather y ahora es puro leather. Si todo tiene que ser de una manera para que mi erotismo funcione, ya no es erotismo, no es sexualidad, no es nada más que un mal intento de atrevernos a vivir como adultos nuestro propio deseo, nuestro propio placer. ¿Me están diciendo que seguimos teniendo problemas con el sonido? Sí, pero ya no sé qué sea, porque no sé si ya son ven, ellos, es Mercurio en retrógrado, te lo prometo. Cuando hice la encuesta el día de ayer de si tenías algún tipo de fetichismo, primero vi que el 100% decía que sí. Y esta mañana, muy sorprendida, me quedé con que el 88% dice que sí es fetichista y el 12% que no, que para nada. ¿Cuál es tu fetichismo? ¿Cuál es la parte fetichista que tienes? ¿Cómo la compartes y desde dónde la compartes? Cuando hay el vínculo de confianza, también existe una complicidad con nuestra pareja y esa se nota en la lectura de cuerpo. Voy a pedir que observes una fotografía que tengas de tu pareja, ¿sí? Y veas qué te dice esa fotografía. Y sobre todo de los hombros para abajo, veas cuál es la cercanía que hay en el cuerpo. Eso es lo que te va a develar la realidad de cómo es que están eróticamente ustedes relacionados y vinculados. No porque creas que tienes cama todos los días, quiere decir que estás teniendo satisfacción. Es que quiere 3 veces al día, sí puede querer 3 veces al día, pero qué tan satisfechos quedan ambos. Yo te recuerdo que más que la búsqueda del orgasmo per se, es el éxtasis de pareja que podemos tener. Y eso ocurre en el cuerpo. Conocer el cuerpo de tu pareja es realmente importante y conocer el tuyo. Si yo no tengo un mapa erótico, ese es uno de los temas que tratamos y comenzamos tratando en Yo Erótica 1, es precisamente la creación de mi mapa erótico,
porque mi cuerpo desea de maneras diferentes. En mi libro Iconos de Placer hay un fragmento de, es una pared en una regadera, ¿sí? Que tiene esta alucinación por una cicatriz en un brazo de una mujer que entra a bañarse. Entonces imagínate a la piedra de la pared hablando cómo se soba y cómo le pasa el jabón y todo. Entonces, esta parte también ocupa mucho nuestra imaginación. Una cosa es la imaginación y otra cosa es que pienses cómo es el erotismo. La imaginación te ayuda a abrir los panoramas y a permitir fluir tu cuerpo. Pero si tú estás sexuando o tienes ganas de sexuar de una manera en que solamente te la imagines y tu cuerpo no reaccione, al menos que lo estás imaginando, yo te sugiero que realmente revises qué es lo que lo que está ocurriendo o busques ayuda profesional, porque realmente puedes perder un montón de gozo y un montón de placer al no conocer tu cuerpo y al no permitir zonas erógenas. Yo les recuerdo a las mujeres que cada semana tenemos un tipo de deseo diferente y una manera de ver o relacionarnos con nuestro cuerpo y con la vida. Cada semana es diferente, eso lo vemos en las reglas de la regla. Entonces, si a ti tu pareja te está haciendo una propuesta o te dice que le gustaría probar algo y en un momento te parece que no quieres hacerlo, yo te invito a que cheques si el tema es por la semana en la que estás, por la manera en que te lo dijo, o definitivamente es algo que no quieres realmente practicar. Hay prácticas dolorosas, prácticas como meter algo en la uretra y cosas de estas, con las cuales yo no te puedo decir si estoy de acuerdo o no, pero no son prácticas que yo tendría, ¿correcto? Porque en el momento, una cosa es que produzcan un poquitito de dolor y otra cosa es que ya estés invadiendo el cuerpo. Por eso te digo, las prácticas necesitas estar completamente consciente de las actitudes que tiene tu cuerpo, de la manera en la que tu cuerpo está respondiendo y el por qué con tu pareja quisieras o no hacer esto. La comunicación puede ser terriblemente excitante y gran colaboradora para lograr que todos nuestros deseos y nuestras fantasías sexuales se logren. ¿Cuál es la diferencia entre una fantasía sexual, un fetichismo y una expresión comportamental de la sexualidad? La fantasía sexual en el 90% de las veces, y me estoy yendo muy baja, ocurre en la mente y como dice el nombre, fantasear. Me imagino que alguien me besa y me pone y me quita y me trae y me hace y que Brad Pitt y que entonces el otro. Ojo, muchas de las fantasías sexuales es desafortunado que estén creadas con la expectativa del amor romántico. Entonces la fantasía sexual es que me coja como nada, pero yo tenga un montón de orgasmos, pero me siga queriendo, entonces los dos estemos para siempre. La fantasía sexual necesita ser un deseo, algo que se me ocurre, algo que no sé si me atrevería yo a probar o no, o que viene a mi mente y que digo, wow, ok, wow, y tal vez no la llevo a cabo. Repito, y lo hemos dicho cuando hemos hablado solamente de fantasías sexuales, más del 90% de las fantasías sexuales no se llevan a cabo, pero sí pueden ser un estimulante. Y la fantasía sexual ocurre en la cabeza, ¿ok? Te pregunta, ahí está. Dame un segundito, por favor. El fetichismo es un objeto que me vuelve loco y que necesito tener, pero que disfruto todo lo demás, pero eso es como la cerecita. Y la expresión comportamental de la sexualidad sana puede ser mucho como el fetichismo, y cuando ya no está tan sana es cuando solo con eso puedo tener una excitación, un orgasmo o un acercamiento. ¿Cuál es la pregunta? Te pregunta, Ista, ¿y las velas cómo se usan? Las velas. Pásame una de las velas que nos regalaron. ¿Se acuerdan de las velas del otro día? Hay unas velas que son de aceite de, por favor, de aceite de soya. ¿Ok? Vi el otro día, nos hizo el favor de mandarnos varias y varias de ustedes a contestar correctamente algunos de los quests que ponemos. Esas velas son velas especiales para poder jugar un poquito alzado, porque se derriten, pero cuando caen en tu piel no te queman. A diferencia de una vela normal que en el sadismo sí te están quemando. Digo, me acabas de recordar a las velas de Grey y ¿qué? Las 50 sombras de Grey. De verdad ustedes no saben cómo sentí yo desafortunada. Muchas gracias la presencia de ese libro para muchas personas, porque no son las prácticas de esa manera y realmente también tiene que ver muchísimo con la personalidad, ¿no? Y las perturbaciones de esta persona. Esta vela es una vela que hasta que no se derrite es una vela normal,
huele, este es el aroma de lavanda, ¿ok? Pero miren, ahí está, empieza a derritirse y lo que hago yo es que cae la gota. Pero si esto fuera cera, señoras y señores, no estaría yo riéndome, estaría yo gritando. Ojo, esto, la sensación de que puedo acercarme y no te voy a quemar, pero sí mi cuerpo va a empezar a tener un tipo de textura diferente. Eso yo lo llamaría más bien como un fetichismo, pero con este tipo de velas. Repito, son velas hechas exactamente con aceite para luego dar masaje. Repito, la vela está prendida, entonces si te gusta jugar con velas, Vi nos puede mandar unas velas acá, ¿sí? Y el que yo lo derrame, ojo, pero fíjense cómo estoy yo viviéndolo, estoy viendo cómo reacciona mi piel y ya me estoy imaginando si va a ser con la pierna, con el hombro, con la cara o con mis nalgas, con lo que yo voy a estar acariciando y sintiendo este nuevo contacto, ¿ok? La pregunta que yo te haría, ¿la vela la quieres para marcar una piel, para lastimar, para ver qué se siente? Es importante cuestionarme qué espero yo de esto que está pasando. El masaje erótico sexual puede ser una manera muy interesante de acercarnos a nuestra pareja y conocer qué es lo que a mí me puede gustar. Pero te repito, y esto es una ley universal, para que tú puedas compartirte con alguien más, necesitas primero haberte compartido contigo y conocer todas las zonas, cómo te gusta, para que no estés esperando que la otra persona, basada en este amor romántico, que el otro te va a dar placer y te va a hacer, pues más bien le eches una manita, le guíes y así puedas tener una satisfacción en vez de estar portándote como, te diría todo el mundo, que tienes que ser muy decente y acabando insatisfecha. No hay gente más peligrosa en esta vida que la gente insatisfecha y la ignorante. Ignorante incluye de conocimiento, pero también de autoconocimiento. Tengamos más satisfacción conociendo nuestro cuerpo. Hashtag erotismo funcional. Me están diciendo que el sonido no está muy bien, así es que este programa tal vez no sea muy largo. Mándenme sus preguntas, mándenme sus comentarios, por favor. Y te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de fetichismos y expresiones comportamentales de la sexualidad, que es como ahora se llaman las filias. Tenemos tipos de filias muy interesantes, siempre y cuando, repito, no sean las típicas filias que la están lastimando al otro. ¿Por qué muchas veces no nos atrevemos? Porque nos da mucho miedo a ser juzgados. En la sexualidad es una de las cosas que más nos impiden el placer. ¿Qué va a decir el otro? Si el otro se entera, por eso hay estos famosísimos clubs. Un día una adorada amiga, Xochitl, a quien le mando un gran saludo, una sexóloga maravillosa, ella es Leder y es Sado, y me ha hecho el favor de invitarme varias veces a los clubs y se me hace realmente interesante, sobre todo el rol que toma cada quien, el papel, la manera en que te jalo, pero repito, son roles. Si los roles no los asumimos, tampoco es divertido. Y como es un rol, puede terminar. Los juegos eróticos necesitan tener un principio y un final, al igual que todas estas expresiones comportamentales, ¿sí? Muchas veces se pueden quedar en esta intimidad, para eso están los famosos clubs, en donde yo hablo, platico, pido ayuda. Si estoy de acuerdo con todas o no, creo que no es el tema del día de hoy. Yo estoy de acuerdo con lo que a mí me funciona, y me parece que es la única posición en que todos necesitaríamos estar. Si te funciona, entonces está bien, pero si no te funciona, no lo hagas por gusto al otro. Pero repito, háblalo, no lo insultes, no les digas que es un cochino porque te está pidiendo hacer las cosas. Hay personas que me han preguntado mucho si si la masturbación anal, por ejemplo, ese es un fetichismo o una desviación sexual. Señoras y señores, no hay cosa más deliciosa que un erotismo provocado por alguien más, que es conocido como autoerotismo, pero ojo, el autoerotismo es hacia mí, la masturbación o la exploración y estimulación anal del otro puede ser infinitamente satisfactoria. ¿Por qué? Por la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene todo nuestro piso pélvico, y eso incluye el esfínter anal. El piso pélvico es indispensable para sentir placer. Y muchas veces llegamos a este tipo de comportamientos en donde son muy agresivos, o no son tan bien vistos, o no son tan fáciles, o son peligrosos, porque no tenemos capacidad de sentir placer en lo cotidiano. Entonces, mucho ojo. Si no estás teniendo placer ni contigo mismo ni con una persona, vas a buscar cada vez más. Es como la droga. Ya la mota no te hizo, entonces ahora te vas por el no sé qué y acabas con el situ y el notu y el molly y el no molly.
pero eso es porque cada vez sientes menos satisfacción con ello. Entonces, muy importante, primero necesitas ver qué está pasando contigo y por qué no estás contactando. Si no contactas con tu propio placer, si no contactas con tu propio deseo, vas a estar buscando cosas externas, ¿sí? Aquí tengo una pregunta, que si usar brasier, ropa interior que se come, es un fetichismo. Pues es un juego, repito. Va a ser un problema cuando no tengas la ropa interior comible de gomitas, sabor grosella, y quieras coger y el otro no tenga deseo si no huele la grosella y no te encuentra embarrada. Tengamos la capacidad, recuerden que es tan fino el erotismo y tan sublime, que sí necesitamos ampliar nuestra mente para comprender los mensajes del otro, no verbal también, mientras hablamos del tema. Edith te pregunta, hola Ana, ¿me puedes recomendar un buen lubricante o uno que no sea dañino? Por cuestiones de una cirugía no lubrico nada. Ok, deben de haber quitado las glándulas de Bartolini, pero eso no quiere decir que no puedas estimularte. Yo te sugiero que veas cada semana cómo estimulas. 2, cómo te estimulas y cómo responde tu cuerpo. Yo, antes de meterme a algo, te invitaría a que lo hicieras por afuera. Tal vez por la simple cirugía te dejaron el piso pélvico terrible, pero terriblemente tenso. Entonces no hay suficiente circulación para que sientas la excitación. ¿Okay? No sé qué edad tienes, no sé si tienes ovarios, si tienes matriz, no sé. Pero sí te puedo decir que yo empezaría primero por hacer que mi cuerpo tenga un tipo de reacción. El baño de miel en el piso pélvico, en la parte del perineo, podría ayudarte mucho primero a relajar y ver realmente cómo son las respuestas de tu cuerpo. ¿Por qué pongo la miel? Porque la miel, aparte de que es lo más femenino increíble que hay, es vasodilatadora, y en el momento en que hay vasodilatación, entonces puede haber una lubricación. Ahora, si no sabes qué lubricante usar, sí me gustaría conocer un poquito más de ti, pero te puedes ir desde lo más básico. Yo algún tiempo trabajé con Zico, y Zico tiene 2 tipos de lubricantes, ¿sí? Que no sea de base de agua, más bien que sea de base de agua es el que necesitas, y ver y consultar, porque a la hora que no estás lubricando, supongo que tu médico te tiene ciertas instrucciones. Cuando tenemos al médico junto a nosotros, hagan las preguntas, por favor. Y si quieren que yo les conteste las preguntas, con muchísimo gusto, pero mándenme más información de ustedes para poderles dar la respuesta exacta, y en lugar de desayudar, podamos de verdad implementar esta reacción de tu cuerpo. Los masajes de senos con las contracciones, hay muchísimos ejercicios que te pueden ayudar, y sobre todo el permitirte sentir, porque en el momento en que tenemos o una operación o una úlcera, o tenemos hemorroides, algo, ya como que sentimos vergüenza y luego restringimos. Sí hay maneras de que vuelvas a lubricar a través de cosas naturales, y en el momento en que tu cuerpo empieza a tomar el ritmo, lo vuelves a hacer. Tendrás un poco de falta de estrógeno, pero comiendo alimentos con estrógeno y un poco de testosterona también te podrían ayudar. Por favor, mándame un DM, dame tus datos muy específicos, y te puedo mandar por lo menos 10 tipos de ellos, ¿no? Pero sí necesitaría yo saber qué es lo que necesitas. El Astroglade es un lubricante que yo sí recomiendo altamente. Es desafortunado que en México no se encuentre, pero hay varias sex shops, una de ellas, la de mi amiga Irene Moreno, sí tiene una serie interesante. Irene Moreno es sexóloga, entonces también les puede ayudar a escoger un buen lubricante. No sé si contesté como esperaba. Ok, tienes otra pregunta, dice Horacio. ¡Hombre, qué maravilla! Mi pareja dice que no tiene fantasías, es muy cerrada, que no desea nada. Por lo general, ¿cuál es la fantasía de una mujer de 40 años? Hola, no te puedo decir que hay una fantasía en específico. Yo creo que el deseo de toda mujer es encontrarse a un amante que les adivine qué es lo que quieren y que no les lastime y que les dé 20 orgasmos. Pero sí, eso más bien que una fantasía, esa es una expectativa muy, muy, muy absurda para lograr nuestro placer. A ver, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo? Porque si tú quieres saber cuál es la fantasía de ella y qué logras con ella, más bien sería, ¿cómo puedo yo contactar con ella
para que a través de las sensaciones ella pueda no abrir su mente, sino sus sensaciones y permitírselo. Para una persona que es muy cerrada sexualmente o eróticamente, yo siempre voy a sugerir que empiecen la seducción por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque no le estás viendo la cara ni la respiración. Esto es por un tipo de educación, yo no sé si es religión, si es país, si es familia, no sé qué sea, pero sí nos amuela muchísimo. Entonces, si empiezas por atrás, huélela, siéntela, no la desnudes toda, rózala, contacta con los ojos, que ella también se acerque. ¿Cómo vas a saber cuando empieza ella a sentir rico? Seguramente ella siempre tiene, cuando están besándose, no sé si se ha abierto, parados o sentados, pero las piernas ceden un poco o se doblan un poco. Entonces, poco a poco, además de que, ¿saben qué? Cuando hay este tipo de situación, en lugar de querer hacer todo en una noche, háganlo poco a poco y que ella vaya sintiendo y que vea que no hay este reclamo social o moral, ¿sí? Entonces decirle, tal vez pueden cambiar el nombre, tal vez pueden hacer una posición donde no haya una penetración, pero sí haya un montón de gusto. Tiene 40 años, también ella está pensando que próximamente tendrá una menopausia y que a partir de la menopausia la mujer no siente. Señoras y señores, esa es la mentira más grande que existe. Las mujeres menopáusicas somos eróticamente muy deseables y deseosas, y además de que nos atrevemos a experimentar muchísimo más, porque ya no tenemos el típico miedo de que vamos a gestar o nos vamos a embarazar, que ojo señores, ese es uno de los miedos más grandes que tiene cualquier mujer. Por eso una práctica sin penetración sí puede darnos también un montón de orgasmos, porque sé que no me voy a embarazar y voy a poder seguir gozando de mi vida o de mi plenitud o de la carrera que quiero tener. Mucho ojo cómo lo hacemos. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Por qué no lo que a ti te gusta lo empiezas a compartir con tu pareja? Y tal vez, solamente tal vez, sin palabras, pero con acercamientos, logren que los cuerpos se contacten y empiecen la danza del amante. Te repito que tenemos nuestro curso Yo Erótica este 4 de noviembre durante 5 jueves de 7 a 9 de la noche. Para informes en anaceronerotóloga@gmail.com. Entonces vámonos a las filias. ¿Qué otra filia tienes tú? Ay, les repito, hay filias muy, muy, muy fuertes. El sexo anal no es una filia, eso es parte del erotismo. La masturbación no es ninguna filia. Tenemos, hay algunas que, ok, hay personas que se excitan con personas con discapacidad o con alguna una parte faltante de su cuerpo, y eso solamente es una expresión comportamental de su sexualidad. Fetichismo podría ser, esa es buenísima, el acomociclitismo, perdón, no traigo lentes, ¿sí? Y es cuando la excitación ocurre por falta de vello púbico. Yo les recuerdo que este tema es un poco delicado. Una cosa es que te guste ver la genitalidad de tu pareja, hombre o mujer, verla completamente, ver cómo se inflaman los labios vaginales, cómo se erecta un pene. Cuando no tiene vello es mucho más fácil ver todo. Pero aquí hay algo, si solamente te excitas con ello, está hablando de que tienes una inclinación por cuerpos de niñas. Porque si algo nos hace una gran diferencia entre las niñas y las mujeres, es nuestro vello púbico y el crecimiento de nuestros senos. Si las mujeres se están depilando al 100% para darle gusto a sus maridos o a sus hombres, les recuerdo que también están perdiendo la capacidad de feromonear, pero están haciendo algo que no va con ellas. Una mujer en el momento en que se depila completamente, baja el pubis de tal manera que parece un pubis de una niña que jamás se había depilado o todavía no tiene crecimiento de vello púbico. Entonces, mucho ojo cómo hacemos las cosas, ¿no? La pedofilia, ahí sí, yo ni siquiera la voy a ver como una expresión comportamental. A mí me parece que es una perversión sexual. Esto es mi comentario. Ustedes saben que no suelo dar un statement tan duro. Trato de respetar todas y cada una de las preferencias, pero a mí eso sí me parece una perversión. Te recuerdo que para que sea una expresión comportamental, los dos tenemos que estar de acuerdo y no hay una subyugación. Yo sé que cuando estás jugando en el sadomasoquismo o estás practicando sado, sí, pero son dos personas que están acordando las cosas. Pero cuando tienes a un infante que ni siquiera sabes de qué se trata,
me parece que eso ya es algo que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando del día de hoy. Agradezco mucho el respeto a esta opinión, pero sí, yo trabajo con gente violentada, con gente que ha sido abusada por pedófilos, y créanme que es de las cosas que todavía no puedo entender cómo los seres humanos nos atrevemos a tanta maldad. Gracias por respetarlo. Vámonos y sigamos hablando de nuestras expresiones comportamentales de la sexualidad, también conocida como filias o fetichismos. Nadie me ha dicho cuál es su fetiche. El pie, la pierna, la nalga, el pubis, los encajes, el brasier, el lipstick. Platícamelo. ¿Cuál es la diferencia entre filia y fetichismo? Filia que me gusta. Fetichismo, que hoy tengo así como que quiero que eso pase. ¿Para un objeto el fetichismo? El fetiche es comúnmente para un objeto y la filia es algo que me gusta practicar. Sí, algo filial. Sí, pero fíjense cómo está haciendo la palabra, por eso hay cosas que no podrían estar ahí. Hay muchas personas que a mí me dicen, hay una filia por pulseras. Oh, creo que ni siquiera valdría la pena, pero sí, si a un hombre le gusta que traigas el collar y le gusta, bueno, ojo, las pulseras no, pero yo ahorita hablando de ello, a mí traer perlas a la hora de coger y que la perla se te deshaga o que el collar se te haga, es que haces con lo que estás viviendo en ese momento, con tu filia o con tu fetichismo. El fetichismo me parece un poco más profundo, es así como... Yo tengo un queridísimo amigo que dice que las corlas de una mujer son las cosas más excitantes que hay en el mundo. Sí, porque dice que se imagina todo, pero siente el calor, pero también pasa el pene, pero pasa la mano, pero pasa la cabeza. Entonces, ya cuando alguien te empieza a redactar todo el placer que vas sintiendo, te estás dando cuenta que de verdad tiene esta como pasión, este especial gusto por, esta preferencia por. Pero repito por cuarta vez en el programa del día de hoy, es una preferencia, pero puedo seguir practicando mi erotismo de manera libre y abierta, y no solamente necesito eso. O sea, si solamente una mujer que está usando un bikini de los que tienen agujero, porque hay bragas que tienen agujeros, son muy excitantes, pero si solamente con ese tipo de bragas ella se excita o se deja penetrar o se deja tocar, porque ojo, yo siempre he dicho que ese agujero no siempre es para penetrar, cariño, también puede ser para que abran y te hagan un sexo oral impresionante e inolvidable. Entonces, también el tener la capacidad de abrir mi mente, pero quisiera recalcar en que muchas veces buscamos tipos de acciones, actitudes, comportamientos y acciones sexuales porque no estamos logrando un sexo y un erotismo pleno. Entonces, antes de practicar algo más, checa cómo está tu erotismo, checa cómo conoces tu cuerpo, checa cuáles son las ideas y las prohibiciones que tienes de pequeño en donde te dijeron que tocarte está mal. Entonces, si tú no te tocas, cuando el otro te toca, porque ya te manoseó, tampoco te lo va a permitir. Entonces, tú crees que usando un leather, por ejemplo, ya no te están tocando. No va por ahí ni el látex. Es tan profundo y es tan delicado nuestro erotismo, porque en el erotismo está el placer, en el erotismo está la manera de contactar. Entonces, eróticamente necesito estar activado para no tener que exacerbar de tal manera que tenga que ir en contra de mí o que tenga que probar cosas que tal vez yo misma ni siquiera sabría que me atrevería, y que el resultado sea frustración porque no estoy llegando a la excitación. Tú te podrás poner todo lo que quieras y te podrás golpear todo lo que quieras y te podrás rasurar todo lo que tú quieras. Si no estás contactado con tu erotismo, si no estás contactado con tu cuerpo, si no estás contactado con tu deseo, no hay manera de que tengas goce ni plenitud. Entonces, está muy bien las filias, está muy bien el fetichismo, pero primero está el cuerpo, las sensaciones y la capacidad de contactar con ello. Si ustedes no contactan con su cuerpo, va a ser muy poco fácil que de verdad puedan gozar hasta aquellas fetichismos o filias o prácticas que otros te hayan sugerido. Repito, hay un montón de películas que nos han llevado a esperar que los orgasmos sean de esa manera. Las 50 sombras de Grey, donde le están quemando y demás, por Dios santísimo, ¿quién goza? ¿Quién goza quemando? Si yo gozo lastimando, necesitaría checar cómo quiero que sea mi acercamiento al otro. Y si a mí me lastiman de igual manera, o si no me gusta que me lastimen, ¿por qué lastimo al otro? Entonces,
Sí son temas que podemos tratar de una manera muy, muy, muy ligera. Y les repito, yo les puedo dar ahorita 60 nombres de filias, pero lo más importante es que entiendas que si no estás contactado con tu cuerpo, a mí me parece realmente excitante poderme comer una fruta encima de mi pareja o poder exprimir, a mí las toronjas me encantan, exprimir una toronja y lamer la toronja. A mí me parece eso muchísimo más excitante que muchas otras cosas, pero tengo un profundo respeto por lo que cada quien quiere, siempre y cuando sea con conciencia y no sustituyendo cosas que no podemos hacer. Señores, me dicen que nuestro micrófono está realmente mal, así es de que necesitamos cerrar el día de hoy. Lamento muchísimo que tengamos que cortar el programa, pero sí, si no se está escuchando, mi producción está realmente nerviosa y así no lo podemos hacer. Yo te recuerdo que el placer es algo que se experimenta para después se comparte. La adultez o el tener una sexualidad plena y digna tiene que ver con expresar mi deseo, escuchar al otro y llegar a acuerdos. Cualquier tipo de práctica que quieras hacer, te recuerdo que tienes que estar en completa confianza y acuerdos con tu pareja y sobre todo empezar por los acuerdos que tengan que ver contigo, respetando al otro. Es la única manera de poder tener satisfacción. Yo ya me voy, te recuerdo que el día 4 de noviembre tendremos el taller Yo Erótica, en donde aprenderemos a, entre muchísimas otras cosas, a través de técnicas milenarias, a crear un cuerpo completamente erotizado y nuestros planos eróticos corporales para entonces compartirnos con nosotros. Te veo la próxima semana en Mundana, donde siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido.